Hola, 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 hola. Bueno, hermanos, pensaba mientras cantábamos esta última canción, qué hermoso sería que cada día, en cada instante, resuene, haga eco en nuestras mentes, en nuestros corazones, que el Señor es digno. ¿Mm? Si les parece, vamos a orar para que el Señor pueda tratar con nuestras mentes, con nuestros corazones, pueda darnos concentración y meditar. ¿Mm? Su palabra, su verdad, ¿sí? Para que nuestras vidas puedan ser transformadas conforme a su poder. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos podido entonar estas alabanzas a tu nombre, porque como cantábamos, sos digno. Y nos exponemos a tu palabra, Señor, reconociendo que ella está viva, que hay poder, Señor, para que nuestros corazones sean moldeados, sean inclinados, sean llevados cada día más hacia tu voluntad, hacia tus propósitos. Señor, queremos acercarnos a tu palabra con corazones humildes. Señor, queremos acercarnos a tu palabra examinando nuestros corazones a la luz de ella. Deseamos que tu nombre sea glorificado en nosotros. Deseamos que Jesús sea exaltado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos porque reconocemos cuánto lucha nuestra carne frente a tu verdad, pero nuestro espíritu desea honrarte porque sos digno. Señor, bendecinos en esta mañana por medio de tu palabra y mové y lleva nuestras vidas más hacia tus propósitos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, titulé el mensaje de esta mañana, consideren bien sus caminos. Y quisiera comenzar haciéndoles una pregunta para que cada uno de ustedes pueda contestarla en su mente, pero que lo pueda hacer considerando su vida y lo que a diario solés hacer, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál se podría decir que es tu mayor prioridad en la vida? ¿Cuál se podría decir que es tu mayor prioridad en la vida? Espero que la respuesta que quizás pueda estar dando vueltas en tu mente pueda ser en esta mañana moldeada conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo a través del profeta Geo el Señor exhorta al remanente de Israel que volvió del exilio, junto con su gobernante y su sacerdote, a reedificar el templo. Pero esta ordenanza contrastaba con la realidad que ellos estaban viviendo. Los que volvieron a Jerusalén habían abandonado la reconstrucción del templo y se habían enfocado únicamente en edificar sus propias casas, ya que muchas de ellas se encontraban deterioradas. Se olvidaron de Dios e hicieron a un lado lo que era importante para Él, para sustituirlo con lo que ellos consideraban que era prioritario. Nos encontramos en el año 520 antes de Cristo. Y previamente a lo que nos relata el profeta Geo, en el año 539 antes de Cristo, Ciro, rey de Persia, había promulgado un decreto que le permitía al pueblo judío exiliado volver a casa.
Unos 50.000 regresaron y durante sus primeros 2 años en su tierra impulsaron la reconstrucción del templo. Aún así, como consecuencia de la oposición por parte de sus vecinos y también como consecuencia de su pereza, esa iniciativa se detuvo y la reconstrucción del templo quedó en el olvido. 16 años después, bajo el reinado de Darío, también rey de Persia, el Señor levanta al profeta Ageo para exhortar al pueblo a retomar la obra. Un detalle importante que debemos tener en cuenta es que en Israel ya no había templo, ya no había rey. Ellos no hacían más que experimentar las maldiciones que Dios les había advertido que vendrían si no permanecían fieles al pacto, tal como lo vemos en Deuteronomio capítulo 28. No solo que atravesaban las circunstancias de su desobediencia, sino que el templo, que representaba la presencia misma de Dios en medio de ellos, estaba destruido. Este templo estaba sumamente ligado a la imagen del rey que Dios proveería. El Señor le había dicho a David en 2 de Samuel capítulo 7 que sería él quien le edificaría una casa y que esa casa sería un descendiente que edificaría un lugar para su nombre y cuyo reino no tendría fin. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 11 al 13. Tanto el edificio del templo como la figura del rey estaban ausentes en la época de Ageo. Y de esta manera es que nos situamos correctamente en el contexto. Y quisiera que podamos meditar en 3 puntos a la luz del pasaje que vamos a estar viendo. En primer lugar, la realidad de vivir como si no fuera el tiempo. En segundo lugar, considerar los frutos de lo que hacemos. Y en tercer lugar, el llamado a renovar nuestro compromiso con Dios. La realidad de vivir como si no fuera el tiempo, considerar los frutos de lo que hacemos y el llamado a renovar nuestro compromiso con Dios. En los versículos del 1 al 4, notamos a un pueblo que dice, no es el tiempo. El versículo 2 señala, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Esta declaración nos muestra la raíz del problema. Ellos entendían y creían que no era el momento de enfocarse en las prioridades de Dios. Veían más necesario e importante dedicarse cada uno a lo suyo. La palabra del Señor responde a tal postura. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Muchos comentaristas suponen que el discurso de Ageo se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo se reunía alrededor del templo para conmemorar la protección y la provisión de Dios en el desierto. A su vez, esta coincidencia también estaba con la fiesta de la cosecha, donde se celebraba la temporada agrícola. Imaginen por un momento a Ageo parado sobre los escombros del templo, proclamando estas palabras. El impacto visual y el impacto espiritual debió ser demoledor para el pueblo. El mensaje era claro. Ustedes dicen que no es tiempo de reconstruir el templo, pero sí creen que es tiempo de dedicarse a sus lujosas casas. Rodeado de ruinas, el profeta los confrontaba con su realidad. Llamémosle desánimo, llamémosle comodidad,
llamémosle prioridad o necesidad, lo cierto es que habían dejado desolada la casa de Dios para centrarse en sus propios intereses. Le estaban dictando a Dios lo que era más importante para ellos. Ellos decían que hacer frente a un mandato directo de Dios no era tan importante como dedicarse a sus propias casas. Se creyeron más sabios que el Creador, asumiendo que entendían mejor las circunstancias que estaban viviendo, las necesidades apremiantes y el momento oportuno para cada cosa. Qué atrevimiento de parte del pueblo. Qué locura pararse delante de Dios y decirle, estás equivocado. Ahora es más necesario hacer esto o aquello. Después nos ocuparemos de lo que vos nos pedís. Ahora me enfoco en lo mío. Luego consideraré tu voluntad. Pero déjenme decirles algo. No nos debemos sorprender de la actitud de este pueblo. Ustedes como yo, muchas veces somos exactamente iguales. Nos creemos más sabios que Dios para administrar el tiempo. Ahora tengo que trabajar todo el día. Cuando las cosas se acomoden, podré dedicarle más tiempo al Señor. Ahora mis hijos me necesitan. Es una etapa donde debo dedicarme al 100% a ellos. Cuando crezcan, tendré tiempo para alimentar mi comunión con Dios. Mi familia es lo más importante. Sé que Dios lo va a entender. Ya habrá tiempo para que le pueda servir plenamente. Ahora tengo demasiadas necesidades económicas. No puedo ponerme a estudiar la Biblia y sentarme a orar. Mis estudios me demandan mucho tiempo. No puedo rendir mal. Tengo que dedicarles el mayor tiempo posible. Mi vida espiritual puede esperar. Y podría seguir haciendo muchos ejemplos que en la práctica evidencian que muchas veces nosotros creemos y entendemos cuáles son las prioridades por sobre lo que Dios nos dice. Hermanos, muchas veces les decimos a Dios que no es su momento. Y eso está mal. Es una actitud que brota de un corazón orgulloso y egoísta. De un corazón que busca ponerse en el primer lugar ante todas las cosas. Es una mirada egocéntrica que cree saber qué es lo mejor por encima de lo que Dios ya ha determinado. Hermanos, si somos sinceros, somos demasiado parecidos a este pueblo. Para lo nuestro, el tiempo es urgente. Para las cosas de Dios, el tiempo puede esperar. Sin embargo, Dios no se limitó a señalarles la forma de pensar. Por medio de 2 exhortaciones, los confrontó para que consideraran bien sus caminos y evaluaran su manera de vivir a la luz de los resultados de sus obras. Eso es lo que vemos en los versículos del 5 al 11. La palabra de Dios describe la frustración en la que ellos vivían por priorizar sus propios pensamientos. Dice, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que recibe salario, lo recibe en saco roto. Ese era el fruto de sus obras. Creían que estaban aprovechando el tiempo al máximo al dedicarse a lo suyo, pero los resultados no los satisfacían. Trabajaban muy duro, pero nada resultaba como ellos esperaban. Miren el resultado de sus esfuerzos, les dice el Señor.
consideren bien lo que están haciendo. Piensen, evalúen, mediten en los frutos de aquello en lo que invierten toda su energía y todo su tiempo. ¿No se dan cuenta que no les da resultado? Aunque dediquen todo su día y se esfuercen al máximo para sacar adelante sus prioridades, si estas no son las mías, dice Dios, los resultados serán estériles. Consideren sus caminos a la luz de lo que están cosechando. De nada sirve continuar así. Ustedes creen que están ganando tiempo cuando en realidad lo están perdiendo. Quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué resultado estás obteniendo de aquello a lo que le dedicas la mayor parte de tu vida? Al ver los frutos de tus esfuerzos diarios, ¿qué encontrás? ¿Estás realmente saciado? ¿Está tu alma satisfecha? El texto te invita a considerar bien tus caminos. Por otro lado, la segunda exhortación no se enfoca en lo que este pueblo estaba haciendo, sino en lo que deben hacer. El versículo 7 lo dice con claridad. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que yo me agrade de él y sea glorificado. Esta segunda consideración nos confronta con lo que debemos hacer a la luz del mandato de Dios. Ellos debían buscar los materiales necesarios para la reconstrucción. Debían comenzar a trabajar activamente para los propósitos divinos. El mensaje del Señor era contundente. Dejen de enfocarse en lo que sus casas necesitan y piensen en mi casa. Piensen en lo que se requiere para llevar a cabo las obras que les mando. Dejen de priorizarse a sí mismos y pónganme a mí primero. Dejen de trabajar para sus agendas y trabajen para la mía. El propósito supremo, les dice Dios, es mi gloria, para que yo sea glorificado. Dejen de buscar la gloria para sus propias vidas y entiendan que el único digno de toda gloria es el Señor. Ahora bien, el texto nos revela algo más, y es la falsa expectativa del pueblo. Ellos seguían esperando que Dios les proveyera. Continuaban creyendo que Él les daría todo lo necesario. Sin embargo, la realidad mostraba una faceta muy distinta. El versículo 9 dice, buscan mucho, pero hallan poco. Y lo que traen a casa, yo lo disipo de un soplo. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos consistía en ofrendar a Dios una primicia de la cosecha como una expresión de gratitud y de reconocimiento por su providencia. Pero acá vemos un contraste trágico. Ellos esperaban abundancia, pero obtenían escasez. Y de ese poco que lograban recolectar, cuando lo llevaban como ofrenda delante de Dios, el Señor lo soplaba y se lo llevaba el viento. ¿Por qué? Porque el templo seguía en ruinas, mientras ellos estaban enfocados en sus propios techos. La casa de Dios permanecía desolada, mientras sus corazones solo les importaba acomodar, embellecer y trabajar en sus casas particulares. Por esa causa, dice el Señor, esperan mucho, pero hay poco. Y lo poco que llevan es como si se desvaneciera en el viento.
Puedo imaginar la condición de sus corazones, una actitud que se repite idéntica en nuestros días. Hoy en día, hermanos, muchos se acercan a Dios únicamente para que los bendiga, los prospere y derrame favores sobre sus vidas. Ven a Dios como una fuente de la cual, si se asoman, obtendrán automáticamente prosperidad y bienestar de manera incondicional, sin importar en absoluto la realidad de sus corazones. ¿Cuántas personas llegan a las iglesias solo buscando que Dios les provea bienestar? Bienestar relacional, bienestar económico, bienestar emocional, bienestar laboral, bienestar matrimonial. Se acercan a Dios para obtener de Él lo que necesitan, o mejor dicho, lo que creen que necesitan. Eso es lo que motiva sus intenciones. Pero al final obtienen poco. Y lo que presentan a Dios de nada vale. ¿Y por qué es que ocurre esto? Porque se acercan al Creador con corazones egoístas, corazones que desean ser saciados en sus placeres y bienestar personal, sin tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Corazones que solo buscan estar cómodos, corazones que reducen a Dios a la figura de un abuelo complaciente que tiene el deber implícito e incondicional de bendecir al hombre. Las iglesias están llenas de esta clase de personas. Pero sabemos una gran verdad, y es que Dios ve el corazón. Dios sabe perfectamente si nuestra vida corre detrás de nuestra propia casa o si nos acercamos a Él para rendirnos a su voluntad. La escasez y la frustración que cosechaban no era más que el fruto de su propio egoísmo delante de Dios. El fruto de poner sus intereses por encima de los de Dios. El fruto de buscar su propia gloria y no la del Señor. El fruto de pensar en ellos mismos y vivir a espaldas a los propósitos divinos. Esos resultados estériles provenían de una sola raíz: no escuchar la voz de Dios que los llamaba a reedificar el templo. El juicio por tal actitud se revela con claridad en los versículos 10 y 11. Por su propia culpa les alcanzan las maldiciones del pacto. Es a causa de su infidelidad que experimentan esa dura realidad. El juicio llega por su desobediencia, no porque Dios haya dejado de ser bueno. De hecho, la gracia de Dios estaba operando en ese mismo instante, llamándolos una vez más a considerar bien sus caminos. Esa gracia para redirigirlos hacia Él. Gracia para abrir sus ojos a la realidad que estaban viviendo. Gracia para sacudir sus corazones y confrontar sus conciencias. A causa de esto, el cielo se había cerrado, la tierra no daba su fruto y la sequía lo inundaba todo. Nada producía un fruto digno. El texto describe una devastación total. Dice: y llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Nada producía, hermanos, lo que naturalmente debía producir. Aquella crisis era el resultado directo de la infidelidad del pueblo para con Dios. Mientras meditaba en esto, recordaba que la Biblia nos enseña una verdad central.
Y es que por los frutos es que se conocerán las personas. Son los frutos de nuestra vida los que hablan por sí solos. ¿Alguna vez te has detenido a pensarlo? ¿Alguna vez has examinado tu vida no a la luz de lo que vos pensás, sino a la luz de lo que los frutos de tu vida muestran? Hermanos, si hay algo que el tiempo declara y manifiesta, es que no podemos maquillar nuestra realidad espiritual. Lo que producimos nos evidencia. En el caso de Israel, la escasez y la frustración revelaban la realidad y la condición de sus corazones delante de Dios. Todo demostraba que vivían de manera egoísta, de espaldas a los propósitos divinos, y sus circunstancias eran el reflejo fiel de esa ruptura. ¿Cuántas veces pensamos que las dificultades y las crisis que atravesamos se deben a cualquier factor menos a nuestra propia desobediencia e infidelidad a Dios? Esperamos mucho y obtenemos poco, porque seguimos siendo más egoístas de lo que estamos dispuestos a admitir. Continuamos priorizando nuestros intereses por encima de los intereses de Dios. Con frecuencia nos refugiamos en la conocida promesa de que todas las cosas cooperan para bien. Pero si somos fieles a la palabra de Dios, el texto que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28, esa realidad tiene una condición previa e ineludible. Se cumple para los que aman a Dios. Y la verdad es que muchas veces con nuestros actos no estamos demostrando que amamos a Dios por sobre todas las cosas, por lo que el quebranto que atravesamos es simplemente el fruto muchas veces de nuestra infidelidad. Te invito a que puedas meditar en esto. Las pruebas que hoy vivís te están conduciendo más cerca de Dios. Cada una de las circunstancias difíciles que atravesás te mueven a acercarte más a Dios. Porque si no es así, es muy probable que estés experimentando lo mismo que aquel pueblo. Si no amamos a Dios por encima de todo, si no priorizamos la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, la frustración muchas veces es el resultado natural de nuestro egoísmo. Ahora bien, entendamos esto, que esa misma frustración es la gracia de Dios llamándote a considerar bien tus caminos. No nos engañemos, creamos a la palabra, pero evaluemos nuestros corazones a su luz. No pretendamos abrazar las promesas de Dios sin rendirle nada a cambio. Queremos recibir abundancia, pero obtenemos muchas veces escasez. Y esto no ocurre porque Dios no sea fiel, sino porque nosotros no estamos siendo fieles con Dios. Quiero que las circunstancias que atravieso mejoren, podemos pensar muchas veces, pero sé que Dios las está usando para mi bien. Sí, serán para tu bien si logran quebrantar tu orgullo y llevar tu corazón cada día más hacia Él. Si tu vida es redirigida a darle la gloria a Él. Porque de lo contrario, esa crisis no es un proceso de aprendizaje, es simplemente la consecuencia de tu forma de vivir. Y créanme que lo digo con pesar en el corazón, porque muchas veces esperamos grandes cosas de Dios, pero no solemos pensar en Él
en nuestro día a día. Muchas veces esperamos grandes cosas de Dios, pero no priorizamos alimentar nuestra comunión con Él. No buscamos crecer en el conocimiento de Jesús. No buscamos deleitarnos en su presencia. Quizás puedas pensar, o tu rutina lo demuestre, que no es el tiempo, y tu vida entera lo termina evidenciando. ¿Cuántas veces vivimos como diciéndole a Dios, todavía no es el tiempo, todavía no es tu tiempo, hay otras cosas más importantes en las que debo ocuparme? Te animo hoy a ver la gracia de Dios que te está buscando otra vez por medio de su palabra para que consideres bien tus caminos. ¿Cuál es tu verdadera prioridad cada día? ¿Qué es lo más importante para vos? Evalúa los frutos de lo que estás viviendo. ¿Qué están testificando de tu corazón? Sin embargo, como mencioné al principio, la gracia de Dios siempre es más grande que nuestro pecado. Solemos cantar con convicción, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pero no olvidemos una verdad fundamental. En las Escrituras, la gracia salvadora y restauradora siempre va de la mano con una respuesta de obediencia y temor reverente al Señor. Y esto nos conduce precisamente al último punto. Leemos en los versículos del 2 al 15 una transformación profunda en este pueblo. El pueblo responde en obediencia a la voz de Dios y con un temor reverente delante de Él. Esta actitud introduce de inmediato a la respuesta divina de gracia. Una respuesta que infunde una esperanza inquebrantable en aquellos que buscan alinearse a la voluntad del Señor. La clave de todo el pasaje descansa en las palabras que el Señor mismo declara: yo estoy con ustedes. A partir de esa promesa, el texto nos muestra que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Contemplamos la gracia divina, capacitando al ser humano para llevar a cabo los propósitos eternos de Dios. Esta es la verdad teológica que debe quedar firmemente anclada a nuestros corazones. Dios es fiel. El llamado consiste a considerar bien nuestros caminos, responder con obediencia y temor reverente y descansar en la certeza de que su presencia en nosotros, por medio de su Espíritu, nos capacitará para cumplir su obra. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos visto, en primer lugar, contemplamos a un pueblo atrapado en la complacencia, argumentando que no era el tiempo de reconstruir el templo. En segundo lugar, escuchamos las severas exhortaciones divinas a considerar sus caminos a la luz de su egoísmo y del mandato del Señor. Y en tercer lugar, y finalmente, fuimos testigos de la respuesta del pueblo en obediencia y temor, cobijados por la promesa de que la presencia de Dios marchaba con ellos. Ahora bien, nosotros no somos llamados a subir a los montes a buscar madera para levantar un edificio físico. Entonces, ¿cómo arroja luz el Evangelio sobre esta verdad? Juan nos dice en su Evangelio que Jesús, el Hijo de Dios, vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Juan capítulo 1, versículo 14. No olvidemos que en el Antiguo Testamento el templo albergaba una densa nube que manifestaba la gloria de Dios descendiendo sobre ese lugar. Juan utiliza esa misma analogía para hablarnos de Cristo. Jesús es el verdadero templo de Dios. De sus propios labios escuchamos la declaración: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2, versículo 19, refiriéndose al templo de su cuerpo. El templo del antiguo pacto representaba la presencia de Dios con su pueblo y el espacio sagrado de adoración mediante el cual su pueblo entraba en comunión con su Creador. Jesús es ese templo perfecto a quien debemos adorar y a través de quien tenemos libre acceso al Padre. Como nos recuerda Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo interpretamos entonces la edificación de la casa de Dios para nuestras vidas actuales? Las Escrituras nos enseñan en Efesios capítulo 1, versículo 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es el verdadero templo, nosotros somos llamados a edificarnos en Él. Para cumplir esta tarea, Dios nos ha dotado de dones específicos, tal como señala Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Y nos dice que es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, nuestro llamado actual es edificarnos mutuamente para conocer cada día más a Cristo y unidos en una misma fe, alcanzar su plenitud. Implica considerar nuestros caminos para renovar nuestro compromiso con la iglesia de Dios, en obediencia y en temor reverente. Significa anteponer sus propósitos a los nuestros para que solo Él reciba toda la gloria. Para eso fuimos llamados a trabajar como pueblo suyo. Hermanos, nos toca vivir en una época sumamente egoísta, donde la tendencia natural es correr apresuradamente hacia nuestras propias casas y blindar nuestras prioridades personales. Nos ocupamos de una manera egocéntrica de nuestros propios asuntos particulares y descuidamos con facilidad la unidad de la fe y la edificación de la Iglesia de Cristo, que es nuestra responsabilidad primordial. Y no quiero que confundan este llamado, con legalismo o con mero activismo religioso. No se trata de cumplir con una agenda de eventos. A lo que me refiero es a un involucramiento genuino y de corazón en la edificación de la comunidad de fe. Un compromiso mutuo, profundo y sacrificial entre hermanos para sostenernos en la fe en Jesús. La prioridad absoluta de crecer como cuerpo para que la gloria de Dios se manifieste con poder al mundo a través de su iglesia. Hermanos, Dios no te llamó para que vivas tu vida cristiana en soledad. Sos parte del cuerpo de Cristo y por ende tenés que trabajar para unirte a tus hermanos en la fe y que juntos, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, como templo del Espíritu Santo, el testimonio del Evangelio sea dado a conocer.
Lamentablemente, nos encerramos tanto en nosotros mismos que rara vez queda tiempo para cultivar lo espiritual entre hermanos. Olvidamos reflexionar en cómo Dios nos manda a crecer a la conformidad de Cristo para dar, unidos en amor, un testimonio fiel al mundo. No nos olvidemos, hermanos, que Dios está desplegando su plan eterno a través de la iglesia. Y nosotros somos parte viva de ella si hemos depositado nuestra fe en Jesús. El propósito es crecer a la imagen de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, ¿por qué nos encerramos tanto en nuestro propio mundo, dejando desolada la casa de Dios? ¿No será que nuestras prioridades siguen estando por encima de las de Dios? ¿No será que seguimos creyendo que nuestros caminos son más sabios que sus caminos? Nuestra confianza hoy debe descansar en que ese mismo espíritu que despertó el corazón del remanente en los días de Ageo habita ahora en nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 nos confronta. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Las palabras de Jesús que traen consuelo y esperanza eterna a nuestra existencia resuenan hoy. Recuerden, hermanos, que Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Y de qué manera se hace tangible esta promesa? El Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículos del 15 al 18, nos lo aclara. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el versículo 25 y 26 continúa. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, dice Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Esa es nuestra máxima certeza y nuestro mayor consuelo. Él nos capacita para materializar los propósitos de Dios para su propia gloria. Él nos guía y nos surge en este día a considerar bien nuestros caminos, a poner por obra su voluntad en obediencia y en temor reverente, descansando en la seguridad de su presencia interior. Hermanos, renovemos hoy nuestro compromiso con Dios y con sus propósitos a través de su iglesia. Trabajemos activamente para edificarnos en Cristo y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy es el tiempo oportuno para acudir a Jesús y responder con fidelidad. Hay esperanza. El llamado es a que no sigas corriendo desesperadamente tras tu propia casa mientras dejas en el olvido la casa de Dios. Búscalo a Él primero, confiando en que Él habita en medio de nosotros. Es un día extraordinario para evaluar con honestidad nuestros caminos y volvernos por completo al Señor. No te tardes. No descuides tu santidad por otras cosas que consideras más importante.
Déjame decirte algo. Dios es digno de tu santidad. Dios es digno de tu santidad. Pensá en lo siguiente. Cuando nos edificamos mutuamente como cuerpo, el nombre de Cristo es exaltado y Dios es glorificado. Cuando nos edificamos mutuamente, el nombre de Cristo es exaltado y Dios es glorificado. Entonces termino haciéndote de vuelta la pregunta con la que iniciamos y a la luz de lo que meditamos. ¿Cuál será de ahora en adelante tu mayor prioridad cada día? Que Dios incline soberanamente nuestros corazones y nuestras mentes hacia Él, y que como pueblo trabajemos para edificarnos como templo del Señor, como iglesia, para la honra de Cristo y para la gloria de Dios. ¿Vamos a orar? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es esa luz, es esa voz que sacude nuestras conciencias, nuestras mentes, que mueve nuestros corazones, porque reconocemos cuán fácilmente priorizamos egoístamente nuestros pensamientos por sobre los tuyos, porque reconocemos cuán fácilmente nos deslizamos en la vida abocándonos a lo que nosotros consideramos que es importante y descuidamos lo que vos nos decís que es importante. ¿Cuántas veces, Señor, somos como ese pueblo que abocamos todas nuestras fuerzas para edificar nuestras propias casas y nos olvidamos de tu casa? Señor, hoy es una nueva oportunidad que nos das para considerar bien nuestros caminos, pero no hacerlo con culpa tal que nos lleve a alejarnos de ti o que nos condene en nuestras conciencias, sino que hacerlo de tal manera que seamos movidos por tu gracia a ver, Señor, que podemos volvernos a ti con fidelidad, confiando en que tu presencia habita en medio nuestro, confiando en Jesús y en lo que Él obró a favor de nosotros. Nos has dado de tu Espíritu, Señor, para recordarnos una y otra vez cuál es tu propósito, cuáles son tus caminos, cuál es tu verdad. Y para que seamos movidos en obediencia y en temor a tu nombre, a enfocarnos en tus propósitos y a vivir a la luz de ellos. Gracias por tu gracia, Señor, que nos mueve hacia ti, que inclina nuestros corazones hacia ti. Ayúdanos a responder en obediencia, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a dejar de lado en tiempos donde tan naturalmente vivimos de manera egoísta, donde cada día nos enfocamos únicamente a nuestros propios intereses, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros estudios, nuestro bienestar personal. Y nos olvidamos, Señor, de priorizar tus propósitos eternos. Señor, nos has llamado tus hijos, nos has hecho parte de Cristo. Somos tu iglesia, pero para caminar firmes en tu propósito, no en los nuestros. Y queremos serte fieles a eso, Señor. Gracias por tu fidelidad, que tu gracia, Señor, moviliza nuestros corazones y no nos deja en el engaño de vivir vidas egoístas. Señor, inclina
nuestros intereses hacia ti, inclinar nuestros intereses hacia tu iglesia, que podamos amar a nuestros hermanos, amarnos de tal manera que busquemos edificarnos en la fe, que nuestras actividades diarias, que nuestros pensamientos, que nuestro tiempo esté moldeado conforme a los propósitos para tu iglesia, que busquemos crecer en Cristo como cuerpo para que el testimonio del Evangelio sea claro y sea proclamado en este mundo, Señor, para salvación. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes y que en tu gran misericordia, Señor, nos movilices a poner en primer lugar tus intereses por sobre los nuestros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.